Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para descubrir algunas joyas escondidas que los van a dejar pegados a la pantalla? Porque si son como yo y aman las series turcas, pero a veces la duración se les hace interminable, este es su vídeo. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que son como un café expreso, intensas, adictivas y perfectas para una maratón rápida. Sí, me refiero a esas miniseries que te enganchan desde el primer segundo y te dejan con ganas de más en solo 20 capítulos. O incluso menos. Sé que muchos de ustedes me han estado pidiendo recomendaciones de series cortas, algo que puedan ver en un fin de semana sin sacrificar su vida social, bueno, quizás un poquito. Y la verdad es que la industria turca nos ha regalado verdaderas obras maestras en formato reducido. Así que prepárense un cafecito turco, acomódense en el sofá, porque vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas express. Les prometo que van a encontrar algo que les guste, ya sean dramas intensos, comedias románticas adorables, o thrillers que te mantienen al borde del asiento. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, y si quieren seguir descubriendo joyas del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarse de no perderse ningún vídeo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba algo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con una serie que me robó el corazón desde el primer minuto, Redman el profesor. Esta serie, inspirada en un drama japonés, nos presenta a un profesor de secundaria un tanto peculiar, Akif, que decide dar una lección a sus alumnos de una manera drástica y poco convencional. Los encierra en el instituto y los somete a una serie de pruebas para hacerles reflexionar sobre sus vidas, sus errores y sus valores. Lo que hace a Redman tan adictiva es la tensión constante que se respira en cada episodio. Los secretos que se van revelando sobre los alumnos y el profesor, las complejas relaciones entre ellos, y el misterio que rodea los motivos de Akif te mantienen pegado a la pantalla queriendo saber qué va a pasar después. Además, las actuaciones son impecables, especialmente la del protagonista, İlker Kaleli, que logra transmitir la complejidad y el tormento interno de su personaje. Tiene solo 9 capítulos, perfecta para una maratón de fin de semana. Y prepárense para llorar, porque esta serie toca temas muy profundos y te hace reflexionar sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad. Continuamos con una joya de la comedia romántica que, aunque un poco más larga, sigue siendo perfecta para una maratón, Erkencikus pájaro madrugador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Erkencikus es una serie refrescante, llena de humor, romance y paisajes espectaculares. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable y te hace suspirar en cada episodio. Además, la serie tiene un ritmo ágil y una trama que te engancha desde el principio. Aunque tiene más de 20 capítulos en total, la primera temporada, que es la más recomendable para una maratón rápida, tiene menos. Es una serie ideal para desconectar, reírse y disfrutar de una historia de amor preciosa. Y si les gusta la fotografía y los viajes, les va a encantar. Ahora, si buscan algo con un poco más de intriga y drama, les recomiendo Sasiyet Persona. Esta serie, protagonizada por el talentosísimo Haluk Bilginer, que ganó un Emmy por su actuación, nos cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Consciente de que su memoria se desvanecerá gradualmente, Aga decide tomar la justicia por su mano y castigar a los criminales que han escapado de la ley. Sasiyet es una serie oscura, inquietante y sumamente inteligente. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene en tensión constante. Haluk Bilginer ofrece una actuación magistral, transmitiendo la fragilidad y la determinación de su personaje de una manera conmovedora. Además, la serie aborda temas importantes como la justicia, la memoria y la redención. Con solo 12 capítulos, Sasiyet es una serie intensa y absorbente que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Es una de esas series que te marcan. Cambiando un poco de género, vamos con Fi. Esta serie, que originalmente se emitió en una plataforma digital, es un drama psicológico que explora las complejas relaciones entre un psiquiatra famoso, Can Mañay, y las personas que lo rodean.
Khan es un hombre manipulador y obsesionado con el poder, que utiliza sus conocimientos de la mente humana para controlar a los demás y conseguir lo que quiere. Fi es una serie provocadora con escenas explícitas y un ritmo frenético. La trama está llena de secretos, mentiras y traiciones, y te mantiene enganchado desde el principio. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine Isarkaya, que interpreta a una joven bailarina que se convierte en objeto de la obsesión de Khan. Aunque es un poco más subida de tono que las otras series que he mencionado, Fi es una serie muy bien hecha que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del poder. Tiene 2 temporadas cortas, perfectas para una maratón rápida. Si lo que buscan es algo más ligero y divertido, les recomiendo Ufak Tefek Pequeños Asesinatos. Esta serie nos cuenta la historia de 4 amigas de la infancia que se reencuentran años después en un evento social. Los viejos rencores y rivalidades resurgen, desatando una serie de conflictos que terminan en un asesinato. Ufak Tefek es una serie adictiva y llena de glamour. Los personajes son complejos y carismáticos, y las actrices ofrecen unas actuaciones impecables. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene en tensión constante. Además, la serie tiene un ritmo ágil y un humor negro que te hace reír a carcajadas. Aunque tiene más de 20 capítulos, los primeros son los más adictivos y te enganchan desde el principio. Es una serie ideal para desconectar, reírse y disfrutar de un drama con toques de comedia. Ahora vamos con una serie que es una verdadera joya oculta, Aleph. Esta miniserie de misterio y suspense nos sumerge en una investigación policial en Estambul, donde 2 detectives, uno racional y escéptico y el otro más espiritual y místico, deben resolver una serie de crímenes rituales inspirados en la mística islámica. Aleph es una serie visualmente impactante con una fotografía cuidada y una atmósfera misteriosa y opresiva. La trama es compleja y te mantiene en tensión constante, mientras que los personajes son profundos y bien desarrollados. La serie combina elementos del thriller policial con la mitología y la cultura islámica, creando una experiencia única y fascinante. Con solo 8 capítulos, Aleph es una serie perfecta para una maratón rápida que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Para los amantes de las historias de época, les recomiendo Bir Ailey Kayesi, una historia familiar. Esta serie, que es una adaptación de la exitosa serie estadounidense This Is Us, nos cuenta la historia de una familia turca a lo largo de varias décadas, explorando sus alegrías, sus tristezas, sus secretos y sus relaciones. Bir Ailey Kayesi es una serie emotiva y conmovedora que te toca la fibra sensible. Los personajes son realistas y cercanos, y las situaciones que enfrentan son universales. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor, la pérdida y la resiliencia. Aunque tiene más de 20 capítulos, la serie está estructurada de tal manera que cada episodio se centra en un personaje o un tema específico, lo que la hace fácil de seguir y muy adictiva. Prepárense para llorar, porque esta serie les llegará al corazón. Cambiando completamente de registro, les presento Immortals Yasamayanlar. Esta serie de fantasía y terror nos introduce en un mundo oscuro y peligroso donde conviven humanos y vampiros. Mia, una joven humana convertida en vampiro, busca venganza contra Dmitri, el poderoso y cruel vampiro que la transformó. Immortals es una serie visualmente impresionante con efectos especiales de alta calidad y una atmósfera gótica y sensual. La trama es intrigante y llena de acción, y los personajes son carismáticos y complejos. La serie explora temas como la venganza, la identidad y la lucha por el poder. Con solo 8 capítulos, Immortals es una serie perfecta para una maratón rápida que te sumergirá en un mundo de fantasía y terror. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Ethos Bir Bakadr. Esta serie, que causó controversia en Turquía por su representación de diferentes culturas y creencias, nos cuenta la historia de un grupo diverso de personas que viven en Estambul y que se conectan a través de una psiquiatra. Cada personaje tiene sus propios problemas, sus propias creencias y sus propias perspectivas, y la serie explora las tensiones y los puntos en común entre ellos. Ethos es una serie inteligente, provocadora y sumamente interesante. La trama está llena de matices y te hace reflexionar sobre la religión, la política, la identidad y la tolerancia. Los personajes son complejos y realistas, y la serie te invita a ponerte en su lugar y a comprender sus motivaciones. Con solo 8 capítulos, Ethos es una serie perfecta para una maratón rápida que te dejará pensando mucho después de haberla terminado.
Es una serie que te abre la mente y te hace cuestionar tus propias creencias. Así que ahí lo tienen, mi maratón turco express de series AD. Activas de solo 20 capítulos, lo menos. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. Hemos recorrido un abanico de géneros y estilos, desde dramas intensos y thrillers psicológicos hasta comedias románticas y series de fantasía. Espero que esta selección les haya abierto el apetito y les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de fin de semana. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que las encuentren útiles. Ahora me encantaría saber qué les parecieron estas series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Qué otras series turcas cortas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, si encontraron alguna serie que les interese, no olviden darle like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y a que YouTube recomiende este vídeo a más personas. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Cuanta más gente se una a nuestra comunidad, mejor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tengo muchas ideas en mente y quiero seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las series y películas. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana llena de series turcas adictivas. Adiós.